en el Congreso. Le agradecemos el tiempo y la disposición al senador Matías Walker, quien en las últimas horas a través de sus redes sociales se ha pronunciado a propósito de cómo avanza el proyecto que reforma la ley de sociedades anónimas deportivas. Y también, Matías, buenas tardes, bienvenido. Una conversación que se va a dar inevitablemente en el contexto de estas sanciones de la CMF. ¿Cómo le va? Sí, muy buenas tardes, Carlos, Danilo, Francisco, Cristiana, y a todo el panel. Efectivamente, lo que aprobamos hoy día en la Comisión de Constitución del Senado, en lo que deberá ser ya la recta final de nuestro proyecto de reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, tiene mucho que ver con esta contingencia, ¿no? Y con la histórica multa e inhabilitación que estableció la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Por qué? Primero, porque aprobamos definitivamente el fin de la multipropiedad. Si hay cualquier sospecha de multipropiedad, en el caso Azul Azul, de Universidad de Chile, esto viene de alguna manera a solucionar aquello, porque además aprobamos la norma que obliga a todas las instituciones a transparentar los beneficiarios finales. ¿Quiénes son las personas naturales que están detrás de los clubes, que son dueñas de los clubes? Prohibir que los representantes sean dueños de los clubes. Y en el caso de las universidades, aprobamos una norma que en su día conversamos con la propia rectora de la Universidad de Chile, Rosa Bebé, en la Casa de Estudios nos hizo llegar su inquietud. ¿Qué pasa si, producto de toda esta fiscalización, se pone en cuestión, por ejemplo, el contrato de concesión que tiene Azul Azul con la participación de la Universidad de Chile? Y ahí hay algo que aprobamos hoy día, que es una indicación que me tocó presentar en su momento, que permite a las universidades poder participar de la nueva liga profesional, que recordemos reemplaza a la NFP porque se termina la NFP, y que va a ser a su turno fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero, de manera que las universidades, las casas de estudio puedan participar a través de una corporación con un fondo de deporte profesional, por ejemplo, en la nueva Liga Profesional de Primera División. Senador, buenas tardes. ¿Cuánto más puede demorar esta ley? Porque al haber elección, tuvimos la elección reciente, a partir del 11 de marzo hay un nuevo parlamento en las dos cámaras. En el Senado no son todos, pero llega un grupo de gente nueva. Entonces, la inquietud que tenemos es si esto, en lenguaje futbolero, va a trancar la pelota. Sí, espero que no, Danilo. Hoy día lo conversamos con la presidenta de la comisión, la senadora Paulina Núñez, que yo quiero agradecerle públicamente, porque ustedes comprenderán que la Comisión de Constitución tiene varios temas relevantes y ya ha puesto en tabla este proyecto toda la semana. Hoy día avanzamos mucho. La próxima semana queremos despachar el proyecto a la sala y despacharlo de la sala del Senado antes del término de esta legislatura, que lo pueda aprobar la Cámara en tercer trámite. A mí me gustaría, y hago un llamado a través de los tenores, a los dos candidatos presidenciales que se van a medir en segunda vuelta, José Antonio Kast y a Yenet Jara, a pronunciarse respecto de este proyecto, a aprobar esta reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas que termina o pretende terminar con los conflictos de interés, que efectivamente establece un régimen sancionatorio. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que sería muy importante que el próximo campeonato empiece con esta ley ya aprobada. Matías, hablamos de una nueva ley, hablamos de una nueva liga profesional, hablamos, ¿no es cierto?, de lista de beneficiarios finales, hablamos de no a la multipropiedad, hablamos de no a los representantes. Hablando en castellano fácil y pensando en los muchos que nos escuchan, que siguen atentamente el fútbol y que hace tiempo vienen soñando con cambios de esta envergadura y de esta naturaleza, ¿cuándo te imaginas tú, habiendo voluntad política, por ejemplo, como haces ahora, haciendo un llamado incluso a los dos candidatos presidenciales que siguen en carrera, ¿cuándo te imaginas tú que en términos concretos y prácticos esto podría llegar a ser algo real? Porque esta historia de la nueva ley de sociedades anónimas deportivas viene corriendo hace muchos años y de alguna manera... 9 años. 9 años y venía instalándose la sensación de que no iba a llegar, y me parece que al menos desde el punto de vista de la labor parlamentaria sí está llegando. Está llegando, Francisco, por la fuerza de los hechos, ¿no? Porque ya, ningún parlamentario puede hacer oído sordo a lo que está pasando. Piensen en esta histórica multa a un fondo de inversión
que tiene que ver con una institución, que tiene que ver con Azul Azul. Piensen ustedes todo lo que ha ocurrido con los escándalos de los representantes que participan en la propiedad de los clubes, que además son dueños de varios clubes con los factoring. Esto ya no va para más. Y por eso yo creo que gracias en parte a la presión de los propios programas deportivos y de los hinchas del fútbol que han hecho un llamado a sus representantes en el Senado, en la Cámara de Diputados, a avanzar, que llegó un momento decisivo. Así que bueno, yo espero que el proyecto podamos despacharlo de la sala del Senado en diciembre, que la apruebe la Cámara en tercer trámite, que no lo envíen a una comisión mixta, que tengamos ley aprobada. Ahora, va a haber algunas normas transitorias que van a requerir adecuación, ¿no? Porque obviamente esta separación entre la liga profesional que se crea, separada de la federación, toda esta institucionalidad nueva, las mayores facultades de la Comisión de Mercado Financiero, que, ojo, ya no solamente va a fiscalizar a las sociedades anónimas abiertas, como Azul Azul, Cruzados, Blanco y Negro, sino que a todas las sociedades anónimas, incluyendo las sociedades anónimas cerradas. Bueno, va a ser muy relevante y yo espero que podamos tener por lo menos la ley publicada en esta legislatura, pero si por cualquier razón esto se dilata más allá de marzo, es muy importante, por favor, que ustedes cada vez que entrevisten a los dos candidatos presidenciales se comprometen o no a aprobar esta reforma, que estamos despachando por unanimidad en la Comisión de Constitución. Acá existió un acuerdo transversal que refrendamos hoy día para poner término a la multipropiedad. Senador, escuchándolo, ¿no? Estoy pensando respecto a qué es lo que ocurre en términos retroactivos si uno sigue este camino, porque pesquisar el tema de la propiedad de los clubes ha sido complicado, pesquisar respecto a representantes ha sido complicado porque de pronto utilizan a otras personas, pero incluso hay algunos representantes que han sido muy explícitos en decir que sí son dueños de clubes, se compraron un O'Higgins de Rancagua hace poco, entonces le pregunto qué ocurre con esos casos. Bueno, lo que pasa, Cristian, es que acá nosotros estamos estableciendo distintas sanciones y distintas entidades que van a poder fiscalizar. Va a ser un delito el falsear información respecto de quiénes son las personas naturales dueños de los clubes. Entonces, ahí vamos a poder saber si hay multipropiedad, porque esto se sanciona de manera directa o indirecta. Es decir, si se hace a través de el primo, la hermana, la mamá, a través de un testaferro, de un dependiente, ¿no? O una sociedad relacionada. Eso va a poder ser sancionado incluso como delito, ¿no? A eso estamos llegando con el objeto de poder fiscalizar. Estamos entregándole más facultades a la unidad de análisis financiero, porque queremos saber si hay dineros del narcotráfico, del crimen organizado, que pueden estar financiando a las organizaciones deportivas profesionales. Las mayores facultades sancionatorias al IND, lo conversábamos hoy día con el ministro Jaime Pizarro, el IND también va a tener que fiscalizar la Comisión de Mercado Financiero. Es decir, yo creo que hay una estructura de sanciones suficientemente claras como para evitar que este tipo de situaciones se sigan dando en el fútbol chileno y el deporte en general. Senador, bueno, la idea, la otra vez, la penúltima vez que hablamos acá sobre este tema, usted hablaba de un tema bien importante, que era tratar de que en ningún momento la ley permitiera, entre comillas, ir al Tribunal Constitucional, porque aquí el tema del derecho de propiedad fue lo que planteó el abogado Fernando A, me recuerdo, en la Comisión de Gobierno del Senado. Pero hay un detalle que me gustaría, si usted lo tienen claro, que a mi juicio, lo hemos hablado aquí en la Mesa de los Tenores, es un tema que cruza y que es como definitivo. La NFP es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que en sus estatutos definió la manera en que se reparten los recursos que llegan por su contrato con la televisión, en este caso TNT. En el momento que se extingue la NFP como corporación de derecho privado sin fines de lucro y por el imperio de la ley surge una nueva institución, una sociedad anónima que se puede llamar liga profesional, como se llame, que yo me imagino que va a contener al menos 2 divisiones, al menos 2. Hoy día son 3, pero tendría que contener las 3. ¿Qué pasa con esos estatutos? Porque si usted revisa, senador, la historia
historia de lo que ha venido pasando en el fútbol chileno en los últimos 20 años, sobre todo desde que aparecieron las platas de la televisión, es ahí donde está el gran meollo del asunto. Por eso que no hay cambios. Entonces, los clubes podrían hacer cambios, podría redefinirse el escenario. Lo que va a pasar, Danilo, es que termina la NFP como la conocemos, que es una corporación bastante sui generis, porque agrupa a distintas sociedades anónimas, una corporación que solo puede ser fiscalizada por el Ministerio de Justicia, que poco y nada ha fiscalizado, para decirlo claramente, y pasa a ser una liga profesional con la estructura de una sociedad anónima que va a estar sujeta a la fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero. Y ahí la Comisión de Mercado Financiero efectivamente va a poder fiscalizar respecto a la transparencia de las operaciones, respecto a la transparencia de la información al mercado, tanto de esta liga profesional, imitando el caso de España, de Inglaterra, de la Premier League, como también de cada uno de sus asociados, que van a ser sociedades anónimas también sujetas a fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero, obviamente respetando la autonomía. Tú aludías correctamente a toda la discusión que planteó Arturo Fernandoa respecto al derecho de propiedad. Eso quedó zanjado, no obstante que es una norma de quórum calificado. Vamos a requerir 26 votos en el Senado, espero que estén, porque se justificó la prohibición de la multipropiedad, esta limitación a la propiedad en un interés público. ¿Cuál es ese interés público, ese interés nacional? Lo explicó muy bien el ministro Jaime Pizarro, el principio de integridad deportiva, ¿no? Instituciones que compiten entre sí, porque estamos hablando de deporte profesional, entonces tiene que haber transparencia en el uso de los recursos y tiene que haber transparencia deportiva, y por eso la prohibición de la multipropiedad, y por eso la prohibición que los representantes sean dueños de los clubes, ¿no? Entonces es un catálogo completo. Ahora, obviamente, que si los estamentos del fútbol no colaboran, esto va a ser muy difícil. Nosotros vamos a dar un marco legal, pero obviamente que los estamentos del fútbol y del deporte van a tener que colaborar. A propósito, Matías, de transparencia deportiva, una de las fuentes de financiamiento más significativas que ha habido en los últimos años en esto que se llama a veces el ecosistema del fútbol son las casas de apuestas online. Y esto ha sido un tema que tiene muchas derivadas. Ni hablar de los casos de corrupción en distintas disciplinas, de la cantidad de temas que son susceptibles de ser apostados y que tienen que ver con la competición. Y finalmente, bueno, auspicios publicitarios, ¿no es cierto?, de todo tipo, que arrojan resultados calamitosos en otras latitudes y que acá se ha insinuado muy tenuemente que pudieran ser un conflicto, pero luego está el tema legal, ¿no es cierto?, las querellas que se han presentado en contra, las supuestas limitaciones que tienen para funcionar. ¿Cómo ven ustedes la trenza que hay, ¿no es cierto?, entre las casas de apuestas online y el desarrollo de esta actividad en general, y cómo incide en lo que estamos discutiendo? Sí, bueno, por suerte ahí también estamos legislando. Finalmente, Francisco, ya se votó en general el proyecto que de alguna manera regula las apuestas online. Por ejemplo, yo presenté una indicación para prohibir derechamente que menores de edad puedan participar en apuestas deportivas. Va a haber un sistema de identificación biométrico que va a evitar que menores de edad puedan apostar. Cosas tan simples como esa, porque no estaban, porque esta actividad no estaba regulada. Van a pagar impuestos, una parte va a ir al Comité Olímpico, otra parte va a ir a las federaciones. Yo propuse que se discuta también cómo se puede invertir para seguridad en los recintos deportivos, porque ya un hecho de la causa que la mayoría de los clubes no quiere invertir en seguridad en los recintos deportivos, en control biométrico, en cámara de reconocimiento facial, bajo la excusa que la mayoría de los estadios son o del fisco o de los municipios. Bueno, ya se votó en general ese proyecto que ya se había votado en la Cámara, ahora estamos en la discusión en particular y se hace cargo también de la regulación de todos los conflictos de interés. Es un proyecto que ha liderado la subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, y que creo que va en la dirección correcta, porque es una realidad que está en todas partes del mundo, pero que en Chile no estaba regulado. Usted se ha manifestado preocupado también por el otro gran dolor de cabeza que tiene el fútbol chileno, que es la violencia, la inseguridad, las barras bravas. ¿De alguna manera este proyecto de ley toca, apunta, puede ayudar a mejorar eso o eso definitivamente va por otro carril, otro conducto?
Yo creo que tiene que ver de alguna manera, porque cuando tengamos sociedades anónimas con mayor fiscalización, con personas naturales que claramente están identificadas, quiénes son los dueños de los clubes, vamos a poder avanzar eso también. Yo lo que he dicho respecto de ese proyecto es que están todas las facultades para que los clubes puedan reconocer a los hinchas o barristas que provocan desórdenes, delitos. Lo demostró Universidad Católica que era posible otorgando prohibición de acceso a una persona por lanzar un vaso de plástico o de papel a la cancha en el clásico universitario. O sea, eso se puede hacer. El problema es que hoy día tenemos barras que son crimen organizado. Yo lo dije hace 3 años y tienen que ser enfrentadas como crimen organizado. Qué bueno que lo haya dicho el ministro de Seguridad, yo lo venía sosteniendo hace mucho tiempo, y eso tiene que avanzar en su propio carril. Pero todo este estatuto de transparencia en el fútbol, esta mayor facultad de fiscalización que le estamos dando al propio DND, la Comisión de Mercado Financiero, yo creo que van a ayudar también a ese propósito. Por último, senador Walker, destacaba usted en esta conversación a la senadora Núñez, presidenta de la comisión, nos contó que se había reunido, que se habían juntado con la gente de la Universidad de Chile. Yo le pregunto, ¿cómo valora usted el aporte de la gente del fútbol, de la NFP, de la federación, de los clubes, para que este proyecto de ley esté cada vez más cerca de esa realidad? Bueno, yo lo único que le pido a la gente del fútbol es que nos dejen legislar, ¿no? Lo último que tuvimos de parte de los estamentos del fútbol, de la NFP, una amenaza de la FIFA, de la Conmebol, que no podíamos avanzar en este proyecto. Por suerte seguimos adelante, pero bueno, hay buenos ejemplos, como el de Coquimbo Unido, que salió campeón, haciendo las cosas bien, con un complejo como el complejo Las Rosas, donde todas las utilidades se han reinvertido en las divisiones inferiores, que están trabajando con 700 niños, Cruzados también está haciendo un buen trabajo. Entonces hay buenos ejemplos también. Yo creo que no hay que meterlos todos al mismo saco. Y lo único que yo le pido al directorio de la NFP es que nos dejen legislar y avanzar en la transparencia en la regulación del fútbol. Senador Matías Walker, muchas gracias por su tiempo para aclarar estos temas que le interesan a toda nuestra audiencia a propósito del fútbol chileno. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Estimados, este jueves 20 hay